Muy bien, muy buenas tardes a todos. En nombre de Género, Ética y Salud Sexual, les agradecemos su asistencia a este evento de la presentación del libro Familias del siglo XXI, Realidades diversas y políticas públicas. Sean todos ustedes bienvenidos. El proyecto Creando Climas Favorables para la Prevención del VIH-Sida ha trabajado por la difusión de la información en temas de diversidad sexual y prevención de salud. Esto con el objetivo de crear una apertura y visibilización a la comunidad LGBTI de Monterrey, el reconocimiento de sus derechos, fomentando la cultura y a la vez la lectura en la sociedad, desarrollando contenidos con los cuales se busca terminar con el estigma y la discriminación hacia las personas de diferente orientación sexual, dejando claro que la diversidad no es ninguna enfermedad, que la pluralidad no es perversidad, como muchos aún pueden creer, siendo esto una manifestación más de las diversas maneras de la sexualidad, la cual busca un desarrollo integral y pleno en un entorno digno, de equidad y sobre todo de educación, de tolerancia y de respeto. Por tanto, agradecemos infinitamente su presencia esta tarde a cada uno de ustedes, portadores de la lucha incansable por los derechos, con la seguridad de que el conocimiento nos brindará las herramientas y la seguridad necesaria para seguir adelante con la dignidad en la diversidad. Agradecemos la presencia también del doctor Genaro Leal Martínez, secretario técnico de COESIDA en Nuevo León, esta tarde en la presentación de este libro. Para dar inicio a este evento, me es muy grato compartir esta noche con todos ustedes, con la licenciada Josefina Leroux y con el doctor Manuel Ribeiro Ferreira, ambos ponentes que nos brindarán con su participación y conocimiento sobre los temas desarrollados en el libro Familias en el siglo XXI, Realidades diversas y políticas públicas, un marco ejemplar y único para su presentación. Dando inicio sin más preámbulo a la presentación de este libro, la licenciada Josefina Leroux, licenciada en Psicología por la Universidad de Anáhuac, sexóloga certificada por el Consejo Calificador de Profesionales en Educación Sexual y Sexología AC. Muchas gracias, buenas noches, gracias por su presencia. El libro que vamos a presentar está aquí al frente y me imagino que atrás a la venta, ¿sí? Familias en el siglo XXI, realidades diversas y políticas públicas. Quisiera empezar contándoles que la semana pasada me llegó 10 veces un mensaje que leo textual. Algunas de ustedes estoy segura que lo habrán recibido. Familias mexicanas rumbo al vacío. Quizás usted ya haya oído algo sobre una reforma a la Constitución mexicana sobre derechos humanos, que aunque tiene cosas buenas, también tiene una gran cantidad de elementos que atentan contra el bienestar de las ya de por sí dañadas familias mexicanas. Después de esta reforma, su familia ya no podrá vivir como ahora. Esta reforma acaba de ser aprobada el 18 de mayo de 2011. Lo que falta son meros trámites, pero hay herramientas judiciales que estamos explorando para impedir su aplicación. Atentamente, no mencionó el nombre, el Coordinador Nacional, Coalición Nacional por los Derechos Humanos a favor de la vida y la familia. Afortunadamente la reforma se aceptó, pero los conservadores, como esta dirigente de esta organización, insisten con discursos en contra de la evolución de las familias. Doy una clase en la Ibero precisamente que se llama Relaciones Familiares y en una de las clases hablamos de los tipos de familia y cuando se menciona la evolución de las familias
las personas que son adultas, que ya han estudiado alguna carrera, se sorprenden muchísimo de conocer la evolución de las familias. La mayoría piensa, la gran mayoría piensa que la familia tradicional es la que ha existido siempre y es la que, por lo tanto, es la que Dios manda y la que debe ser, ¿no? Por eso son tan importantes libros y trabajos como el que hoy nos convoca, ya que son productos de investigaciones las que es absurdo descalificar, ¿no? Susana Lerner y Lucía Melgar son las coordinadoras de lo que fue un seminario llamado Familias en el siglo XXI, un trabajo conjunto del PUEG, que significa Programa Universitario de Estudios de Género, de la Universidad Autónoma de México, de la UNAM, y el Colegio de México, Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, que nos arroja este trabajo, un mapa de realidades nuevas, conformada por tantos y tantas que ya no pueden negarse ni excluirse. Este trabajo habla de la diversidad, habla de pluralidades de voces, de numerosas necesidades, deseos, valores y formas de convivir. Es también un diálogo entre diferentes actores de la sociedad, académicos y miembros de la sociedad civil, de asociaciones civiles. Al menos 16 tipos de familias distintas se reconocen en este trabajo. Familias de matrimonios, familias conformadas en unión libre de los padres, casadas solo por el civil, casadas solo por alguna iglesia, mujeres solas con hijos, hombres solos con hijos, parejas con hijos adoptados, familias reconstituidas en segundas nupcias, en terceras y conozco hasta en cuartas, parejas lésbico-gays con o sin hijos, etcétera, y un largo etcétera. Unas de las que han aumentado significativamente son aquellas familias lideradas por madres solas, con necesidades especiales que han sido ignoradas en la práctica. Me refiero a las dobles jornadas, a la rigidez laboral respecto a los horarios, a los derechos de las mujeres en sus trabajos que siguen incumpliéndose. Esta investigación nos narra la violencia que viven muchas mujeres y niños de estas nuevas realidades de familias que la sociedad ni el gobierno quieren ver y menos aún hacerse cargo de ellas. Es más cómodo seguir diciendo viva la familia, lo mejor se vive en la familia, como si la convivencia hogareña fuera siempre enriquecedora. Los que hemos tratado a las familias, a las parejas, a los seres que las integran, sabemos que la mayor parte de los problemas se originaron precisamente entre sus seres más queridos. Rabassola, en 1997, mencionado en el libro, refiere cómo los miembros de las familias reproducen y perpetúan el sistema autoritario que justifica los abusos y también cómo legitiman ciertas formas de autoridad que corresponden a jerarquías de género dentro de la familia. Menciona Rabassola cómo han echado raíces los sentimientos de incondicionalidad, dependencia afectiva e indefensión aprendida de las mujeres, que implica la delegación del propio poder a otros, así como la anulación de la autonomía, la imposibilidad de detectar lo que él llama disminución del registro del malestar. Y yo agrego que aun cuando haya este registro de malestar, eligen evadirlo para que no quede por ellas el bienestar de los otros. Podríamos llamarlo expropiación del bienestar femenina en aras del de su familia. El libro menciona cómo el capitalismo también favoreció adquirir una identidad fuera de las relaciones de parentesco y esta individuación separó a las generaciones y las familias de origen. En las mujeres entonces estaba afincada la cohesión familiar. Aunque haya provocado crisis, puede representar un nuevo horizonte para las mujeres estas crisis. Jorge Castañeda, en una entrevista sobre su nuevo libro El misterio de los mexicanos, recién presentado o está por presentarse, dice que el cambio en la forma de pensar tan necesario en los mexicanos para su progreso lo traerán las mujeres migrantes por su experiencia de independencia económica y libertad que están experimentando en Estados Unidos. Cuando lo escuché, me quedé pensando que Jorge Castañeda le faltaba conocer a muchas mujeres,
porque no se necesita ir a Estados Unidos para vivir lo que estamos viviendo muchas mujeres que ya somos independientemente económicas y que estamos decidiendo en libertad, igual que las que emigran a Estados Unidos. Ojalá que nosotros tuviéramos el poder de cambiar la mentalidad efectivamente. Porque lo contrario, esta cuestión de feminidad malentendida ha traído en México un sinnúmero de problemas. Uno de ellos, la culpabilización de nosotras mismas como causantes del divorcio, de la desintegración familiar y hoy día hasta de la criminalidad. Y las hay dentro de la diversidad, mujeres violentas que dañan a los hijos. No podemos negarlos nosotras las mujeres, pero persisten la que se posponen por los suyos. Marifran Irigoyen, citada en este trabajo también, nos permite distinguir al menos dos tipos de vulnerabilidades de la mujer, la social y la psicológica. La autora, la primera es el resultado de una identidad de género aprendida que le impide a la mujer reconocer sus deseos, porque no puede cuestionar los valores acerca de la feminidad que considera parte de la esencia de la mujer y la masculinidad asociadas a grandes desigualdades. Y la vulnerabilidad psicológica también con raíces sociales, ya que su valoración se centra en la negación personal que la convierte en una víctima potencial. Los psicólogos sabemos que hay un perfil de víctima y ese perfil de víctima tiene que ver con las características que nos han vendido que son esenciales de la mujer, como ser dócil, ser obediente, ser buena. Esas personas son un imán para los ofensores sexuales, para los maltratadores, para los machistas. ¿Y qué se ha hecho para la erradicación de las violencias contra las mujeres y las niñas? En los datos y referencias que constituyen esta investigación, se confirman que los feminicidios, a pesar de las recomendaciones y de las iniciativas contra la violencia, persisten. Por un lado, dice el capítulo de Beatriz Smokler, que se han aprobado leyes y por otro lado persiste, se repite un discurso misógino. Y no solo se concreta a creencias o palabras, sino actos como los sucedidos en Guanajuato y muchos estados para erradicar los derechos ya otorgados. Incluyen estas familias del siglo XXI, entonces, las sociedades de convivencia, a diferencia de lo que quieren promover y anclar los conservadores, las sociedades de convivencia como un hecho que las religiones ya no han podido frenar, y el reconocimiento de los hijos nacidos en estas uniones. Este trabajo tiene ese ingrediente de esperanza, porque no solamente toca temas difíciles y pobres realidades, también habla de la prevención, de las adecuaciones para poder cambiar el futuro y nos guía hacia la transformación de la cultura de género, un trabajo a realizarse en las familias, pero también en los tribunales y en el Congreso para respetar la diversidad, la alteridad, lo diferente a nosotros. Es muy importante lo que menciona el libro de lo que sucede en los tribunales, porque lejos de acatar la ley al pie de la letra, como la pretenden acatar en cuanto a la conformación de los expedientes, se queda al criterio de los magistrados si son culpables o no, como sucedió en el caso del niño abusado sexualmente del Colegio San Felipe. No había pruebas suficientes, aunque el niño abusado tenía el comprobante de un médico de que había sido violado y de que había sido encontrado semen. No fueron suficientes estas pruebas ni la palabra del niño en contra de la dueña de un colegio, el esposo de la dueña y otro maestro que huyeron. Este es un tema doloroso, pero es ineludible y está contemplado en el derecho del nuevo siglo. Repito, los datos de este abismo entre lo que se dice en el discurso y lo que sucede muy de cerca. Los retos pendientes que a cada uno como miembro de la sociedad nos toca resolver en el presente ante los cambios globales y las nuevas necesidades de las familias. Este trabajo, ya un referente obligado,
nos da un mapa lleno de relieves de la nueva composición de los hogares y abre el debate aún más para discutir abiertamente las realidades existentes. Está en nosotros ponernos la venda en los ojos e insistir que esa realidad no debe existir, que sería como decir que los cauces de los ríos están fuera de lugar y tratar de meterlos por donde pasaban hace años, o darnos a la tarea de encontrar la forma para reconstruir nuestras ciudades ante los nuevos márgenes de las aguas. Muchas gracias. Damos la bienvenida al doctor Manuel Ribeiro Ferreira. Doctor Ribeiro, bienvenido y adelante. Muchas gracias. Bueno, al presentar este libro, el primer referente es la idea de cómo surgió este libro. Ustedes recordarán que en enero del 2009 hubo un Congreso Mundial de Familias organizado sobre todo por sectores asociados mucho con la Iglesia Católica en la Ciudad de México y que trajo a gente de todo el mundo, pero en ese Congreso se promovían precisamente todos estos aspectos, tales como los que leía en la carta al inicio de su presentación la licenciada Leroux, en el sentido de que no se quiere reconocer una diversidad familiar, en el sentido de que se concibe a la familia como una entidad natural, como si fuera algo que deriva de un orden divino preestablecido y que ha sido inmutable y seguirá siendo inmutable por el resto de los días. Entonces, esa visión arcaica que hay de la familia, para confrontar un poco eso, una semana después de ese evento que tuvo lugar en la Ciudad de México, y a unas cuadras, por cierto, de donde tuvo lugar, en la sede del Colegio de México, se reunieron una serie de expertos, de gente que ha trabajado el tema de la familia desde diferentes ángulos para hacer este Congreso de las Familias en el siglo XXI y que fuera un contrapeso desde la academia, desde gentes, no todos académicos, pero gentes que de alguna manera tienen una visión mucho más plural de lo que es la familia y que fuera un contrapeso a esta visión tan tradicional que se estaba y a la que le dieron una cobertura enorme los medios de comunicación. Y no era los antirreligiosos contra los religiosos. De hecho, entre los organizadores de este evento, no solo era el PUEG, el Programa Universitario de Estudios de Género, y el Colegio de México, era también, entre otras organizaciones, el de Católicas por el Derecho a Decidir. Es decir, había mucha gente ahí que también tenían una afiliación religiosa y tenían una afiliación católica, pero que tenían un punto de vista diferente, mucho más plural y mucho más diverso con respecto a lo que son las familias. Entonces, hubo esta reunión en la que tuve el gran honor de que me invitaran, y bueno, por ahí en el libro viene también un capítulo mío, y el libro se divide, y bueno, el evento se dividió en varias partes. Primero empezamos con una aproximación sociodemográfica de las familias en México, en donde, entre otras cosas, se pone énfasis en la pluralidad, en la cantidad de tipos de familia que hay, en la evolución y en la transformación de la familia, viendo que la familia es una entidad dinámica y no una entidad estática. Y por otro lado también entre algunos de los aspectos que caracterizan a las familias actuales en esta transición, como es por ejemplo la disolución de uniones, que es uno de los fenómenos importantes, no necesariamente se tiene que visualizar como un problema. Nosotros actualmente estamos cerrando una investigación que acabamos de hacer aquí en Nuevo León sobre el divorcio y hemos visto que la relación matrimonios y divorcio del año 2000 al 2008 se cuadruplicó. O sea, pasó de alrededor de 7 a 24, 7 a 24 divorcios por cada 100 matrimonios. Es un fenómeno importante que encierra una problemática compleja y que encierra también dolores, sufrimientos y muchas cosas. No obstante, no debemos de percibirlo como un problema social. Para muchas de estas parejas que rompen puede ser una bendición haberse divorciado, porque muchas veces la situación de la que se están escapando puede ser terrible. Entonces no podemos visualizar eso como algo simple. Entonces, bueno, se abarcan temas como esos. Después se pasa a otra etapa en el libro en el que se habla de las violencias, diferentes tipos de violencia, violencia de género, violencia contra la infancia. Después viene un apartado que tiene que ver con aspectos jurídicos relacionados con la familia y también un poco como la parte jurídica que tiene mucho que ver con las políticas públicas enfocadas a la familia y que sustentan esas políticas públicas, a veces está muy anquilosada en una sociedad que está en continuo movimiento. Y finalmente cierra el libro y cerró el Congreso
con un apartado, con varias ponencias relacionadas con las políticas públicas para las familias. Y es en donde quisiera yo hacer algunos comentarios, porque finalmente todo confluía hacia ahí, es decir, al final de cuentas, toda la discusión de las diferentes mesas que hubo en el Congreso tenían que terminar en algo concreto en términos de qué se hace o se puede hacer en términos de familias. Y ahí la discusión, y que es un poco la discusión que yo tomo también en mi capítulo, tiene que ver con, en primer lugar, la no neutralidad de las políticas públicas. Es decir, por un lado hay gente que promueve una política pública, por otro lado hay gente que se opone. Yo recuerdo que hace muchos años yo empecé a tratar de lanzar aquí en Nuevo León, era asesor del DIF y entonces estaba tratando de promover, de impulsar una política social de familia. Y la propia abogada del DIF se oponía porque decía es que no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque precisamente por la cuestión de la neutralidad. Y en realidad pues resulta un tema bastante complicado. Tenemos dos clases de sociedades actualmente, sobre todo entre las sociedades modernas. Países que tienen una política en relación con la familia que se llama privatista, es decir, que no se meten mucho, que dejan que las cosas pasen en la familia y no se meten más que en aspectos como son cuestiones de maltrato o desamparo. Entonces, México es uno de esos países en donde normalmente el Estado no se mete en la vida privada de las gentes, porque finalmente la cuestión es esa, que la familia es el ámbito de lo privado, es el ámbito en el que ninguno de nosotros quiere que nos venga a decir el Estado o otras gentes cómo tenemos que vivir nuestra vida, cómo tenemos que desempeñar nuestras funciones cotidianas. Y solo entonces hay una vigilancia en términos de que no haya maltrato o desamparo, ¿sí? que no, por ejemplo, en los casos de violencia contra los niños o violencia contra la mujer, bueno, en esos casos puede entrar el Estado. Mi argumento es que eso es en teoría, pero en la práctica el Estado siempre interviene de una manera o de otra. Los otros países que son países intervencionistas, como el caso de Canadá, sí tienen una política expresa, pública, con respecto a la familia y en donde tienen bien delineada un montón de programas, de acciones que derivan de esa política, sustentados normalmente en una ley de la familia. La cuestión es que es un tema delicado, ¿por qué? Porque dependiendo quién promueva esa ley y esa política, pues eso puede girar hacia un lado o puede girar hacia el otro. Ya tuvimos la experiencia en Nuevo León, cuando hace 3 años, menos de 3 años aproximadamente, surgió una ley de la familia que era obsoleta, que estaba fusilada además de unos del Vaticano, y no es que sea malo el Vaticano, no, pero que sí presentaba un modelo de familia que no solo restringía al concepto de familia un modelo natural y único, como si no hubiera pluralidad, poniendo como que la familia no es otra cosa que aquella unidad formada por el papá, la mamá y los hijos. Nosotros acabamos de demostrar hace unas cuantas semanas en el diagnóstico de la familia de Nuevo León, que lo financió el DIF y que presentamos los resultados hace mes y medio más o menos, encontramos que solo el 42% de las familias en Nuevo León se ajustan al modelo papá, mamá e hijos. Y poquito más del 50, bueno, incluyen papá, mamá e hijos, pero en donde uno de los papás no es el papá biológico. Es decir, si tomamos a las familias reconstituidas nucleares como familias nucleares, bueno, sube poquito arriba del 50%, no, perdón, 49%, casi 50%, si la mitad de las familias serían nucleares, papá, mamá e hijos, pero no en todas el papá o la mamá es el papá biológico. Precisamente porque a raíz del incremento en los divorcios se está incrementando también el número de familias reconstituidas donde los niños tienen un papá biológico y un papá no biológico o una mamá biológica y una no biológica. Esto va a seguir aumentando y va a ser una realidad que les guste o no les guste a la gente, va a pasar. Estamos siguiendo el mismo modelo que siguen los países desarrollados. Entonces yo, por ejemplo, cuando hice el postdoctorado en Canadá, me llevé a mi hijo que había nacido en Canadá cuando habíamos hecho el doctorado y que ya era un adolescente de 14 años, y el primer día de clases llegó escandalizado, porque dice, somos 40 en mi clase y soy el único que vive con su papá y su mamá, ¿sí? En 40. En el caso de Canadá, la tasa de divorcios, o sea, la posibilidad de divorciarse es de más del 60%, es decir, 60% de los que se casan terminan divorciándose. Pero la cuestión es que la mayoría de la gente no se casa. La mayoría de la gente ya se une, el matrimonio está empezando a pasar a segundo término y la gente se casa solo en aquellos casos de que ya estuvo viviendo con varias parejas y por motivos muy pragmáticos como por ejemplo deducir a la esposa de los impuestos o cosas de ese tipo. El hecho es que ya los sociólogos de la familia en Canadá ya no hablan de que el modelo predominante es la monogamia,
es la poligamia, nada más que la poligamia en serie. Es decir, en vez de tener a muchas compañeras o muchos compañeros al mismo tiempo, pues tengo a muchos, pero a lo largo de mi vida. Son muy pocas las personas que unen su vida, que establecen una unión conyugal con una persona y que terminan su vida con esa sola pareja. Entonces, eso nos hace reflexionar sobre precisamente esta diversidad y esta complejidad que tiene la familia, y lejos entonces estamos de que la familia sea concebida, la familia nuclear, conyugal, tradicional del papá, la mamá y los hijos, concebida como un modelo único y como un modelo universal y como un modelo que deriva de lo divino. Y la prueba está ahí, aquí en Monterrey, no en Canadá, en Monterrey más de la mitad de las familias no se ajustan a ese modelo. En muchas son extensas, bueno, no están los abuelos, los hijos y los nietos, pero hay muchísimas familias monoparentales y monoparentales de 2 generaciones, de 3 generaciones, de hombres con hijos, de mujeres con hijos, y también encontramos, hace rato lo comentaba con María Aurora, algunas, y eso sin haberlo buscado, familias en donde hay parejas homosexuales con hijos. Y lo que decía, y lo que yo comenté en el momento de la presentación de los resultados, es que más allá de lo que la gente pueda opinar, y en términos de los valores, pues sabemos que vivimos en una sociedad muy conservadora, es una realidad que existe y que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, no es posible cerrar los ojos y decir esto es algo que no, o es algo que está mal. No es que esté mal, es decir, es una realidad y una política pública tendría que enfrentar eso como una realidad. ¿Cuál es el problema? Que al no ser neutras las políticas públicas, entonces se toma un sesgo. Claro, nosotros aquí, donde supongo que la mayoría estamos por el reconocimiento de la diversidad y la pluralidad, pues nos escandalizamos cuando nos presentan un modelo como el que presentaron en el 2009 o como la ley de la familia de Nuevo León. También tenemos que entender que la sociedad conservadora se escandaliza cuando presentamos un modelo en donde queremos que se reconozca la pluralidad. Entonces, ¿cuál es el verdadero asunto? Es decir, ¿cómo podemos establecer una política de familia que sea incluyente, que sea plural, pero al mismo tiempo que respete a las diferentes creencias? El problema aquí está en que la verdad no es democrática. Yo les digo en los cursos de metodología que les doy a mis estudiantes en la universidad, la verdad no es democrática. La verdad es lo que tenemos que tratar, sea cual sea, y lo difícil que sea encontrarla, tenemos que buscarla a través de la investigación. Pero no es democrática. Si de repente nosotros pasamos una encuesta en México o un censo y le preguntamos a los mexicanos si creen que los negros son superiores o inferiores, poco importa el resultado, no tiene nada que ver lo que opine la gente. O si hace unos cuantos años hubiéramos pasado una encuesta sobre si las mujeres deberían tener el derecho de trabajar o no, posiblemente hubiera ganado el no, pero eso no tiene nada que decir. El hecho de que la mayoría opine una cosa no quiere decir que sea la verdad, pero al mismo tiempo también en una política pública no se puede descuidar lo que opina la gente. Entonces estamos ante un dilema. Por un lado, evidentemente tratamos de promover la visión que tenemos de esta pluralidad, pero al mismo tiempo sabemos que va a haber un grupo de la sociedad que está promoviendo su propio esquema. Y al final, ¿quién va a ganar? Pues el que tenga más fuerza. Afortunadamente hasta ahorita ha habido por ahí, a pesar de que hay mucho rezago en materia legislativa y en materia de derechos humanos, afortunadamente ha habido suficientes voces para que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, que es una ciudad que a pesar de todo tiene mucha vanguardia en temas de legislación, incluso a nivel mundial, pues son pocos países, incluso entre los desarrollados, que tienen las leyes que recientemente se han aprobado en la Ciudad de México. Sin embargo, pues aquí en Nuevo León estamos lejísimos de que eso se pueda aprobar. Y al contrario, como reacción, mucha gente de los sectores conservadores está tratando de impedir que eso se dé. Es decir, cada quien desde su trinchera lo está haciendo. Y precisamente a raíz de que surgió en la Ciudad de México, ahora se quieren poner leyes, o hay grupos que están tratando de impulsar leyes en las que no solo no se avanza, sino se retrocede. Por ejemplo, la cuestión es que hay 2 o 3 temas que son los más álgidos. Uno, evidentemente, es el tema de la diversidad sexual, el otro es el tema del aborto. Son los 2 temas quizás los más coyunturales y los más álgidos. Hay otros, sí, hay muchos otros, está toda la cuestión de los úteros prestados, está toda la cuestión todo lo que tiene que ver con la fertilidad asistida, la fecundidad asistida, pero bueno, estos 2 temas son los más difíciles. Por ejemplo, los colegas que yo conozco están promoviendo que
cambie la ley, pero no solo para que haya más inclusión, por ejemplo, en términos de esta ley sobre el aborto, sino al contrario, para prohibir lo que ya se permite, que es, por ejemplo, que en casos extremos se pueda, por ejemplo, en casos de violación, la persona durante las 12 primeras semanas tenga el derecho a abortar. Quieren que eso se quite, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo no tengo una respuesta definitiva para eso, es un debate que se da. En el libro hay varias ideas, y evidentemente cada quien expone sus puntos de vista, pero es un tema que nos tiene que hacer reflexionar, porque evidentemente, como actores políticos, que somos todos finalmente, tenemos que promover una visión que compartimos y que creemos que es la legítima, ¿sí? Aunque sabemos que otros también están promoviendo la que ellos creen que es la legítima, ¿no? Entonces, esta es la coyuntura de la política social. Al final de cuentas, yo durante mucho tiempo estuve promoviendo, tratando de impulsar en Nuevo León una política social para la familia, y de repente ahora tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque dependiendo hacia dónde se incline la ola política, hacia ese lado se va a inclinar la reforma hacia la ley de la familia o hacia la política pública, que puede ser beneficiosa para quienes pensamos que la sociedad debe ser incluyente, pero puede ser completamente lo contrario. Entonces, de repente me pregunto si efectivamente no será mejor que nos quedemos un poquito en la privacidad y no en el modelo intervencionista del Estado. Pero esa es una reflexión que les dejo a cada uno. El libro creo que da muchos motivos de reflexión, como les digo, colaboran aquí mucha de la gente a la que nosotros como investigadores citamos frecuentemente. Hay 2 o 3 extranjeros, pero todos los demás son mexicanos connotados que han trabajado durante mucho tiempo el tema de la familia. Y es un libro que creo que es una pieza invaluable. Entonces, si les interesa, les recomiendo que le echen una leidita. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Yo creo que hay un tema común y cada día conforme pasa el tiempo nos damos cuenta que en la actualidad lo cotidiano es la diversidad y que básicamente lo que estamos buscando todos es el respeto a la familia y que básicamente no es solamente la unión entre padre, madre, hijos, sino que cada uno de sus componentes tiene una diversidad en el mismo, ¿no? Un hijo con discapacidad, una madre con discapacidad, un padre alcohólico, una madre con problemas depresivos, cada uno es un ente en sí. Entonces yo creo que la diversidad de cada uno de los componentes de esa familia es lo que da a ese núcleo también una diversidad.